Condenamos enérgicamente el uso de la fuerza contra los manifestantes y lamentamos profundamente las heridas y la pérdida de vidas humanas causadas. Instamos a las autoridades a que se abstengan de recurrir a la violencia contra los manifestantes y a que respeten su derecho a reunirse libremente. Hacemos hincapié en que los responsables de la pérdida de vidas y de las heridas causadas deben responder de sus actos y comparecer ante la justicia. Pedimos a las autoridades que liberen inmediatamente a todos los presos políticos y a las personas detenidas con motivo de sus actividades pacíficas en el contexto de las protestas. Bueno, hasta ahora nos encontramos con el eurodiputado José Ignacio Salafranca, es quizás uno de los representantes de la alta diplomacia europea que más relación tiene con el continente americano. Gracias por concederle esta entrevista al programa La Noche. Encantado. Eurodiputado, bueno, son muchos los temas de los que quiero conversar con usted y que tienen que ver todos ellos con América Latina. Quiero comenzar hablando de la situación específica, la noticia que ha cautivado todos los titulares de la prensa en América Latina y tiene que ver con la presunta o aparente crisis económica que puede afectar el mundo en los próximos meses como consecuencia pues, de la situación económica que viven los Estados Unidos. ¿En qué medida ha afectado el desplome de las bolsas que se ha vivido o que ha enfrentado el mundo durante esta semana a la Unión Europea como tal? Bueno, los Estados Unidos constituyen la primera potencia económica mundial, aunque solamente tengan una sexta parte de la población total mundial. Y yo creo que los análisis que se están haciendo sobre la crisis de la deuda que estamos viviendo en Europa, yo creo que tiene a pesar de que es muy aparatosa, tiene unas connotaciones inferiores porque los países afectados representan una parte muy pequeña de la zona euro, pero sin embargo la situación que se ha producido en los Estados Unidos, la rebaja de su calificación de su deuda por primera vez en la historia, pues está efectivamente suscitando muchas inquietudes y muchas preocupaciones. Una de ellas, y con motivo de la crisis del año 2008, pues puso claramente de manifiesto que los países de América Latina fueron, de hecho, menos vulnerables a la crisis económica y financiera internacional que los países de la Unión Europea. Las tasas de crecimiento negativo en los años siguientes fueron, no recuerdo, pero como media del orden de 0,8% en los países de América Latina y muy superiores en la Unión Europea. Si vemos las perspectivas de crecimiento que tiene la región y que ha tenido la región en los últimos años, incluso para este ejercicio y el año que viene, pues realmente están creciendo los países de América Latina en unas proporciones casi el triple que la zona euro. Y América Latina y los países de América Latina han venido de alguna manera liderando el crecimiento económico mundial con China, India, Singapur, Taiwán, Indonesia y otras potencias de ese continente. En este momento, bueno, pues la caída de las bolsas que se ha experimentado en el día de hoy, tanto en Asia como en Europa y en América Latina, pues plantea muchos interrogantes. Yo no me atrevería a decir y a sacar una conclusión definitiva. Yo creo que si esta reducción o este acuerdo sobre la deuda que se ha producido en Estados Unidos y que algunos han calificado como una crisis anunciada por la falta de entendimiento que ha habido entre los dos partidos y la administración del presidente Obama, va a traducirse en una desaceleración o va a traducirse en una recesión. En todo caso, lo que sí parece claro es que podría afectar más a los países que tienen una dependencia mayor de los Estados Unidos por su vecindad o por su nivel y volumen de intercambios comerciales. Me refiero naturalmente a México y los países centroamericanos y las perspectivas de crecimiento de otros países que tienen pues una capacidad de suministrar pues petróleo. En concreto pues estaba pensando en los casos de Venezuela y Ecuador, pero creo que es todavía muy pronto para sacar conclusiones definitivas, pero efectivamente creo que este dato es un dato preocupante y que junto a la situación de inestabilidad que se ha producido en Europa pues constituye un motivo de preocupación seria. Y a propósito de la tensión que enfrentan los mercados y las principales bolsas del mundo, distintos analistas han coincidido en afirmar que la principal causa de dicha situación es de origen político. Los desacuerdos entre demócratas y republicanos sobre la manera como se debe hacer el recorte del gasto habrían sido el detonante de la difícil situación. La discusión para aumentar el monto de la deuda del país más poderoso del mundo fue una pelea en la que perdieron todos, pero sobre todo el prestigio de Estados Unidos como referente de la economía mundial. Pero además lo que está pasando en Estados Unidos, que ya de por sí es muy grave, coincide también con una grave crisis en Europa. Y esto va a conducir tarde o temprano a una situación de desaceleración mundial
tal vez una fuerte recesión, ojalá no sea una gran depresión la que no se concretó en el año 2008. En una esquina, Barack Obama, quien recientemente anunciaba su carrera a la reelección y su colectividad política al Partido Demócrata. En la otra esquina, el Partido Republicano y su ala radical pusieron contra las cuerdas al primer presidente de color en la historia de Estados Unidos. Lo cierto es que demócratas y republicanos vieron cómo se acercaba el miércoles 3 de agosto, fecha en la que el país iba a entrar en suspensión de pagos a menos que las dos bancadas llegaran a un consenso para autorizar el aumento de la deuda nacional. Si para esa fecha no se firmaba una ley por la cual el gobierno podía pedir préstamos por encima de los 14.3 billones de dólares, tope establecido, Estados Unidos iba a entrar en cesación de pagos por primera vez en su historia, con consecuencias imprevisibles para el mundo entero. Para ganar la pelea, Obama y los demócratas querían que en el presupuesto de los próximos 10 años se bajaran los gastos del Estado y se les subieran los impuestos a los más ricos, de modo que al país le quedaran 4 billones de dólares. Los republicanos, por su parte, querían todo lo contrario. Se opusieron y argumentaron que el ahorro debía ser de 2.4 billones de dólares, pero sin aumentar un centavo a los impuestos. La solución. El Senado y la Cámara dieron el sí, gracias a que demócratas y republicanos se dieron la mano. Primero, el techo de la deuda se incrementó en 2.4 billones de dólares. Segundo, se autorizó al gobierno a pedir prestados 400 mil millones de dólares inmediatamente y otros 500 mil millones en 7 meses. En tercer lugar, habrá recortes al gasto por 917 mil millones de dólares en los próximos 10 años, especialmente en el Pentágono y en Medicare, el plan de ayuda médica a los mayores de 65 años. Finalmente, a finales de noviembre, un comité bipartidista de 12 miembros debe decidir qué otros sectores sufrirán tijeretazos. Los dirigentes del Congreso deberán designar ese supercomité antes del 16 de agosto y el grupo tendrá plazo hasta fin de noviembre para preparar una lista de recortes de gastos que contrarresten el incremento de la deuda autorizado hasta marzo de 2013. Ante el mundo ha quedado el acuerdo a que llegaron de que hay que reducir el gasto público y va a haber dificultades para aumentar los impuestos y en una situación de recesión mundial eso realmente se traduce en una recesión mundial. ¿Quién ganó y quién perdió? El diario The New York Times califica el hecho en un editorial de título contundente: para huir del caos, un acuerdo terrible. ¿Quiénes alargaron el sufrimiento de Obama? Un grupo denominado Tea Party, el ala ultraconservadora y nacionalista de los republicanos, que solo con 60 escaños de los 435 de la Cámara les torció el brazo no solo a la Casa Blanca y a los demócratas, sino también al sector moderado de los seguidores de Ronald Reagan y George Bush padre. Pero son extremistas y además son muy vociferantes y han puesto la agenda americana prácticamente en sus manos, porque han conquistado parte de la molestia del electorado americano respecto a la situación. Pero ellos son los grandes responsables. ¿Qué le espera a Estados Unidos? Los analistas consideran que al gobierno de Obama le quedan pocas opciones para calmar los mercados en el corto plazo. Las miras están ahora en un comité legislativo bipartidista que busca cómo recortar aún más el gasto del gobierno. Los Estados Unidos han puesto en evidencia ante el mundo de que no puede en un momento de recesión aplicar políticas fiscales expansivas porque tiene el techo de la deuda y hay un compromiso para reducir esos gastos fiscales y el mundo ya lo sabe. La situación fiscal de Estados Unidos es tan crítica que las agencias calificadoras de riesgo advirtieron que podría bajar la calificación de la deuda. El viernes 5 de agosto, Standard & Poor's lo cumplió. Por primera vez, Estados Unidos perdió la máxima calificación de su deuda de largo plazo. La primera potencia del planeta dejó de ser AAA. Necesitamos finalmente que una agencia de calificación diga y confirme que nosotros nos aproximamos hacia un manejo balanceado. Estos son los Estados Unidos de América. No importa qué diga cualquier agencia, nosotros siempre y siempre seremos una nación AAA. Ahora son los políticos los que de alguna manera han ayudado a desatar la tormenta con los desacuerdos entre demócratas y republicanos sobre la manera como se debe hacer el recorte del gasto del país, que para muchos ya no es AAA.